Hola a todas y todos, ¿cómo están? Les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Soy Natalia Yáñez, periodista, y hoy hablaremos sobre cómo cuidar nuestra visión junto a la doctora Josefina Frey, oftalmóloga y subespecialista en órbita. Bienvenida, doctora, muchas gracias por participar con nosotros. Hola Natalia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, partamos con nuestra conversación del día de hoy y para ponernos en contexto, me gustaría que nos contase si la pandemia de alguna manera ha significado un alza en las afecciones de la visión en las personas de nuestro país. Todos sabemos que la pandemia ha afectado varios aspectos de la salud de las personas y los ojos, desgraciadamente, no se han quedado afuera, y hoy en día podemos ver que a raíz del confinamiento y a raíz de la mayor exposición a pantallas han empeorado algunos problemas que habían previamente y han aparecido otros también. Por ejemplo, sabemos o ya se ha demostrado que la pandemia ha aumentado considerablemente los casos de miopía, sobre todo en los niños, que la gente miope ha empeorado su condición de miope, y además han aparecido todas estas alteraciones derivadas del uso prolongado de pantalla, que son alteraciones como de superficie ocular, ojo seco, etc. Doctora, y la pregunta que quizás están haciendo muchos que nos escuchan hoy, ¿todos podemos tener riesgo de sufrir problemas visuales? Todos, absolutamente todos. Cualquier persona puede tener riesgo de tener algún problema visual. No solamente las personas que tienen antecedentes genéticos. Lógicamente, las personas que tienen factores genéticos, por ejemplo, que tienen padres que usan lentes muy gruesos, que tienen estrabismo, tienen un riesgo mayor, pero también hay muchas patologías como la miopía, por ejemplo, que se desencadena principalmente por factores ambientales. Por lo mismo, es recomendable que todas las personas se hagan controles periódicos de salud para pesquisar potenciales enfermedades. Y ahora, para conocer más acerca de los problemas oculares que podemos tener, ¿cuáles serían las afecciones visuales que son más frecuentes, doctora? Mira, en general lo más frecuente a nivel mundial y también en Chile son todos los vicios de refracción. Los vicios de refracción son todas las enfermedades que se corrigen con lentes, o sea, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Eso es a nivel general. Y después, en pacientes ya un poquito más añosos o mayores, las patologías más frecuentes que podemos ver son las cataratas, el glaucoma y desgraciadamente la retinopatía diabética. En Chile más o menos el 10% de la población es diabética, así que retinopatía diabética es una cosa que hoy en día se está viendo con bastante frecuencia. Doctora, y estas últimas enfermedades que usted me está comentando no necesariamente se identifican por algunos síntomas, ¿no? La gran mayoría de estas enfermedades no dan ningún síntoma. Las cataratas no son lo que la gente habitualmente piensa que son las cataratas. Las cataratas es un problema que está adentro del ojo y que generalmente no es posible verlo sin un examen físico. De la misma manera, el glaucoma, que es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que en palabras como sencillas es como el cable que une el ojo con el cerebro, es una enfermedad que no da absolutamente ningún síntoma hasta estadios muy avanzados de la enfermedad. Por eso es súper importante que un oftalmólogo revise a los pacientes. Y la retinopatía diabética, que la tiene más o menos un cuarto de los pacientes que presentan diabetes, tampoco da ningún síntoma en estadios iniciales, y por lo mismo es súper recomendable que los pacientes hagan sus chequeos periódicos. Sobre esto último que usted me indica, me gustaría que me comentara qué tan importante es realizar un chequeo oftalmológico y cada cuánto debemos hacerlo, porque siempre decimos, ok, me tengo que revisar, pero no sabemos la periodicidad, desde qué edad, hasta qué edad, para que nos comente acerca de eso. Los controles oftalmológicos son fundamentales en general porque, como te dije, gran parte de las patologías de los ojos no dan absolutamente ningún síntoma. La recomendación actual de la Academia Americana de Pediatría es que todos los niños sanos que no tienen antecedentes familiares de ninguna patología grave tengan un primer control con oftalmólogo cuando tienen 4 años de edad. En ese control, el oftalmólogo va a determinar si el paciente tiene o no tiene alguna patología, y dependiendo de eso va a hacer la periodicidad de los controles en los siguientes años. Pero en general, si los pacientes son sanos, uno puede espaciar en la gente joven y que no tiene patología en los controles a controles más o menos cada 2 años, hasta los 40 años, porque a partir de los 40 años ahí sí recomendamos que todos los pacientes tengan un control anual, porque empiezan a aparecer otras patologías como el glaucoma, cataratas y otras cosas que habitualmente son asintomáticas. Perfecto. ¿Hay alguna forma de que podamos detectar que tenemos un problema de salud en nuestro ojo? Me refiero sin la necesidad, por ejemplo, de ir a una consulta.
Eso no es tan fácil como uno pudiera pensar, ¿ya? Porque las personas habitualmente estamos viendo con los dos ojos al mismo tiempo. Entonces, percatarse de que uno tiene un problema de visión en un solo ojo de repente es bastante difícil, ¿ya? Pero en general, cualquier persona que sienta que la visión le ha cambiado o le ha disminuido en el tiempo, ya sea para lejos o para cerca, debería consultar. Y una forma como de tratar en la casa de ver si la visión en los dos ojos es más o menos simétrica es hacer la prueba de mirar a lo lejos, de mirar por ejemplo el televisor, los subtítulos del televisor y comparar la visión tapándose un ojo y después tapándose el otro ojo. La visión debería ser más o menos simétrica en los dos ojos. Si el paciente tiene una visión considerablemente más baja en uno de los ojos, tiene que consultar. Además, yo siempre le digo a los pacientes que los ojos en general no se sienten y cuando uno los empieza a sentir, habitualmente es porque hay alguna patología. O sea, si los ojos empiezan a picar, a arder, a lagrimear, si se ponen rojos, también hay que consultar. Actualmente se hace cada vez más normal y frecuente el uso de las multipantallas, sobre todo con esto de la pandemia. Mucha gente usa el teléfono, el computador, varias pantallas a la vez. ¿Esto nos podría haber causado daño a la vista? La gente habitualmente pregunta si es que la luz azul, que es la luz que emiten todas las pantallas, puede producir algún problema ocular severo. Y la respuesta es que sí, pero a dosis muy altas y con exposiciones súper prolongadas. La cantidad de luz que emiten los dispositivos electrónicos, la tele, el celular y en general todas las pantallas es una cantidad súper baja de luz azul. Y si uno lo compara, por ejemplo, con la cantidad de luz que emite el sol emite mucha más cantidad de luz azul. Por lo tanto, la probabilidad de tener un daño severo en la visión a raíz de las pantallas es muy poco probable. Lo que sí producen las pantallas y que es también probablemente una de las cosas más frecuentes por las que consulta la gente ahora son todas las patologías de superficie ocular que se producen a raíz del exceso de pantallas y esto se produce no por la pantalla misma sino por el hecho de que cuando uno está concentrado y mirando una pantalla uno baja mucho la frecuencia de parpadeo. Ya las personas normalmente parpadeamos en promedio entre 12 y 15 veces por minuto. Cuando estamos frente a una pantalla bajamos esa frecuencia de parpadeo a más o menos 5 veces por minuto y eso hace que el ojo se seque. Y ahí aparecen todas las manifestaciones de ojo seco por las que los pacientes consultan, que son picazón, ardor, ojo rojo, necesidad de frotarse los ojos porque tienen visión borrosa intermitente y cansancio ocular. Doctora, quiero hacerle una pregunta porque he escuchado en muchos lugares acerca de los anteojos con filtro azul. ¿Qué ocurre con esto? Porque se promociona bastante justamente de esto que me está comentando. ¿Qué es lo que nos podría decir? Sí, esto efectivamente se promociona bastante. Los oftalmólogos generalmente no los recomendamos porque hasta la fecha no hay ningún estudio que se haya realizado en humanos que demuestre que tiene algún beneficio ni en prevenir el cansancio visual ni en prevenir patologías de retina. Por lo tanto, nosotros no los recomendamos porque no está demostrado actualmente que sirvan. ¿Se sugieren algunas recomendaciones para descansar la vista en estos casos, en esto que hablábamos del uso del multipantallas? Sí, ahora hay una regla bien conocida que ya es más o menos famosa, que es la regla del 20-20-20, que se la recomendamos a todos los pacientes que pasan tiempos prolongados frente a las pantallas y que básicamente consiste en que cada 20 minutos, durante 20 segundos, los pacientes saquen la vista de la pantalla y fijen la vista a 20 pies de distancia, que equivale más o menos a 6 metros, o básicamente es como mirar al infinito. ¿Ya? Eso produce como un descanso en los músculos de los ojos y además recomendamos bajarle la intensidad del brillo a las pantallas para tratar de equipararlo al brillo que hay en la sala. Y en todos los pacientes que tienen algún tipo de molestia, como las que referíamos recientemente, les recomendamos que puedan tomar conciencia de parpadear de forma mucho más frecuente. Esto no siempre se logra, por lo tanto lo que habitualmente hacemos es dejarles gotitas, lágrimas artificiales para tratar de disminuir las molestias. Muy buenas recomendaciones, doctora. Sobre esto último que nos comenta de las lágrimas artificiales, ¿se pueden usar en cualquier momento? ¿En qué casos sí? ¿Se puede comprar sin receta, por ejemplo? Sí, la verdad que en el mercado hay infinitas marcas de lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales en general se venden sin receta médica y todos los pacientes podrían usarlos de forma libre más o menos unas 4 a 5 veces en el día si es que no tienen ninguna patología de base. Ahora, si las personas sienten que
con 4 o 5 veces al día no están bien y necesitan usarlas de forma mucho más frecuente, o si son pacientes que tienen patologías en la córnea o si usan lentes de contacto, probablemente van a necesitar usar lágrimas especiales, que son lágrimas simples Cervantes, y en esos casos lo que recomendamos es visitar a un oftalmólogo para que el oftalmólogo revise y le deje al paciente la lágrima que más corresponda en cada caso, ¿ya? Acá quiero hacer hincapié en que las gotas para el rojo del ojo, que también son de venta sin receta médica, no están diseñadas para lubricar los ojos, ¿ya? Y no hay que usarlas de forma periódica porque a la larga pueden producir otras alteraciones en los ojos, como por ejemplo ojo rojo de rebote y otros problemas. Por lo tanto, nunca hay que usarlas sin supervisión y idealmente no hay que comprarlas porque no lubrican los ojos. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, que lo hablamos hace un ratito en esta conversación, cuando nos frotamos mucho los ojos, sentimos los ojos secos, nos pican? ¿Podría ser que estuviera pasando algo, alguna afección en nuestros ojos? Bueno, esta es la época en que los pacientes empiezan a consultar por eso. La primavera es la época en que empiezan a aparecer todas las alergias. Y así como los pacientes pueden tener, por ejemplo, rinitis alérgica, en que sienten que les pica la nariz, que estornudan frecuentemente, de la misma forma se puede sufrir conjuntivitis alérgica, y ahí el principal síntoma es la picazón ocular. Los pacientes llegan quejándose de que les pican y se tienen que frotar los ojos a cada rato, que se les ponen rojos, que tienen un poquito de lagrimeo, y en esos casos nosotros podemos dejar algunos antialérgicos en gotas que pueden prescribirse para disminuir las molestias. Ahora, en los niños el prurito no necesariamente se debe a alergia, ya los niños se pueden frotar los ojos por distintas razones, incluso porque ven mal. Por lo tanto, en ellos es súper importante que si tienen esta tendencia o el hábito de frotarse los ojos, consulten frecuentemente para ver si es por alergia o si es por otra patología. Llegó la primavera, pronto con el paso de los meses va a llegar el verano, eso significa aumento de los días de sol. ¿Es importante en esta época cuidarse la vista con anteojos? ¿Qué tipo de anteojos? Sí, súper buena pregunta. Porque hay que saber que el sol le hace a la piel de los párpados y a los ojos alteraciones muy parecidas a las que le hace al resto de la piel. La población en general tiene súper internalizado el concepto de que usar bloqueador solar es necesario para proteger la piel, pero desgraciadamente no tenemos aún la costumbre de usar lentes de sol. Y en ese sentido la recomendación es usar lentes de sol con filtro ultravioleta cada vez que las personas estén al aire libre, incluso cuando hay días nublados, porque incluso con días nublados hay bastante radiación ultravioleta pasando, y lo ideal es que el lente sea lo más grande posible y que cubra la mayor cantidad de la superficie de los ojos y de los párpados, ¿ya? En este sentido no es necesario ir a la tienda y comprarse lentes extremadamente caros, ¿ya? Porque en Chile hay una norma ISO, ¿ya? Que determina que todas las ópticas por norma tienen que incluir en la fabricación de sus lentes filtro ultravioleta, ¿ya? Los lentes que venden en la calle, bueno, ahí uno no tiene la posibilidad de saber si esos lentes vienen o no vienen con filtro ultravioleta, pero si uno los lleva a una óptica, en la óptica tienen máquinas para saber si los lentes tienen filtro, ¿ya? Entonces, en ese caso, la recomendación ideal es que los pacientes pregunten primero si el lente tiene filtro ultravioleta y si no lo hacen, que vayan directamente a una óptica a revisarlos. Doctora, y para ir avanzando y casi terminando con nuestra conversación, me gustaría que nos pudiese contar algunas recomendaciones generales para cuidar nuestra visión. ¿Qué es lo que debemos considerar para evitar problemas oculares? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque en relación a lo que estábamos hablando de la miopía, actualmente estamos tratando en lo posible de retrasar al máximo la aparición de miopía en los niños. En los cálculos, en las estimaciones actuales, se calcula que para el año 2050 la mitad de la población va a tener miopía, y mientras antes parta la miopía, mayor es la cantidad o la probabilidad de que los pacientes a largo plazo tengan complicaciones. Por lo tanto, es súper importante recalcar la importancia de que todos los niños a los 4 años tengan un control con oftalmólogo, y que todos los pacientes después de los 40 años se hagan los controles periódicos, independiente de que tengan o no tengan antecedentes familiares. Y algo que parece de perogrullo, pero que hay que recalcar de repente, es que hay que recomendar
a los pacientes que efectivamente sigan las indicaciones, porque de repente cuesta un poquito que logren adherencia, ¿ya? Además, en caso de pacientes que tienen antecedentes familiares o pacientes o niños en los que los padres ven que tienen cualquier conducta que pudiera sugerir que el niño está viendo mal, también hay que llevarla, sobre todo cuando las tías del jardín infantil se percatan de esas cosas, que muchas veces es así. Los pacientes muchas veces llegan referidos porque la tía les dijo que estaban viendo mal. Y en los pacientes crónicos, pacientes con diabetes, con glaucoma, no abandonar los controles. Y en niños, en relación a lo mismo que estábamos hablando de la miopía, la recomendación actual es que traten de pasar la mayor cantidad de tiempo al aire libre. El sol es fundamental para el desarrollo visual de los niños, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, la recomendación actual es que los niños pasen entre 1 y 2 horas jugando al aire libre. Yo sé que eso es bien difícil, sobre todo en Santiago, donde la gente no tiene patio, donde de repente no tenemos supervisión, pero eso es lo ideal, ¿ya? Y en relación a la cantidad de tiempo que los niños deberían estar en pantalla, las recomendaciones actuales son que en los menores de 2 años no tengan ningún tipo de exposición a pantallas, que los niños entre 2 y 5 años estén máximo 1 hora al día usando pantallas, y los niños mayores de 5 años ojalá no tengan una exposición mayor a 2 horas al día de uso de pantallas, sumando todas las pantallas que usan. Muy buenos consejos, doctora. Y para finalizar nuestra conversación, cuéntenos acerca del equipo de oftalmología, donde los encuentran para todas las personas que nos están escuchando. El equipo de oftalmología de la Católica es un equipo bastante grande. Somos 36 oftalmólogos los que trabajamos actualmente y tenemos la suerte de contar con todas las subespecialidades de la oftalmología. Uno pudiera pensar que el ojo, que es un órgano tan pequeñito, no está muy subdividido, pero la verdad es que hay alrededor de 8 subespecialidades dentro de la oftalmología, y en la Católica tenemos la suerte de contar con todos los subespecialistas, y por lo tanto podemos resolver absolutamente todas las patologías por las que pudieran consultar los pacientes, ¿ya? Actualmente estamos trabajando en el Centro Médico San Joaquín, en el Centro Médico Lira, en el 4º y en el 6º piso, y en la Clínica San Carlos, y tenemos pabellones de oftalmología en el Centro Médico San Joaquín y en la Clínica San Carlos de Apoquindo. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por participar en nuestro podcast y también educarnos sobre el cuidado de nuestra visión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya quedado un poco más claro, y en el mes de la salud entonces los invitamos a todos a ponerse al día con los controles oftalmológicos. Oftalmología UC Christus tiene como principal objetivo entregar una atención integral y de excelencia, considerando todos los aspectos del paciente, sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, así como su relación con el entorno. Los médicos de Oftalmología UC Christus abarcan todas las subespecialidades y salud visual en adultos y niños. Muchas gracias por seguir nuestro podcast Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.